Desaparecidos. En este programa se cambiaron algunos nombres. Newport, Michigan, 25 de marzo de 2000. Una madre tuvo una corazonada cuando Carolyn Troughton recibió un correo de su hija Suzette, quien se había mudado del estado. Se suponía que estaría más tranquila. En lugar de eso, llamó a la policía. Operaciones tácticas, ¿puedo ayudarle? El operador de la policía de Kansas la contactó con la unidad de personas desaparecidas. Oficial. La señora Troughton explicó que Suzette se mudó a Kansas a fin de trabajar para un hombre llamado John Robinson. Suzette empacó sus maletas y llevó sus perros. Y No te prometió que preocupes. escribiría o llamaría. Claro que lo haré. Pero Carolyn no oyó de su hija en semanas, hasta que recibió un correo que no parecía de Suzette. Cuida a los perros. Está bien. Regresaré pronto. El detective Greg Wilson de la policía de Kansas dirigió el caso. La experiencia le decía que era común que los jóvenes perdieran contacto con sus familiares cuando se mudaban de casa. Pero en el caso de Suzette parecía una excepción. Suzette solía contactar a su madre por teléfono o por correo al menos 2 o 3 veces al día. Pero cuando se mudó a Kansas, de inmediato dejó de comunicarse. Eso preocupó a la madre de Suzette, ya que dijo que en el caso de su hija nunca había ocurrido que no hablara con su madre al menos 2 o 3 veces al día. En Kansas. Cuando se marchó, la estudiante de enfermería estaba emocionada por la oportunidad de cuidar del anciano padre de Robinson. La policía se preocupó cuando supo el nombre de su jefe. Los investigadores de Overland Park conocían a John Robinson, ya que se enfrentaron a él en los años 80 y sabían que era un criminal. En los 80, Robinson estuvo relacionado en varios casos de jóvenes desaparecidas, pero no fue acusado de ningún crimen relacionado con su desaparición. Los investigadores de la policía de Overland Park decidieron reunir toda la información que pudieran sobre Suzette antes de confrontar a Robinson. Fueron a la última dirección de ella, un motel. Hola. Detective Hola. Bobby Hummel de la policía de Overland Park. Mi compañero Greg Wilson. La empleada reconoció a Suzette ya que tenía 2 perros, lo que no era permitido. Tenía 2 perros. Cuando Suzette se enteró de la norma, la empleada dijo que no vio Se más deshizo a de los ellos ya perros. que no los vi después. La empleada dijo que Robinson pagaba la habitación de Suzette. Abonó los gastos bajo una compañía llamada Specialty Publications. Aquí lo tiene, señor Robinson. Gracias. Suzette se quedó en el hotel por 16 días y dejó la habitación el 1 de marzo, casi 3 semanas antes. Si recuerda algo más, me La gustaría que me empleada llamara. entregó la cinta de seguridad Gracias. de ese día, Gracias. que les dio a los investigadores una foto reciente de Robinson. Luego hablaron con la señora de limpieza, quien recordó que Suzette ocupó la habitación 216. El 1 de marzo. ¿Puede Sí. describirlo? Ella recordó que el día en que la joven se marchó, un hombre con la descripción de Robinson había colocado su equipaje en la parte trasera de una camioneta. La mujer incluso describió el auto y ¿Ella las lo maletas. anunció o alguien lo hizo por ella? Sí. El motel fue el último lugar donde Suzette Troughton fue vista, pero se encontraba afuera de la jurisdicción de Overland Park. Los investigadores pidieron la ayuda del Departamento de Policía de Lenexa, Kansas, en este desconcertante caso. Greg. Hola. El detective Wilson se reunió con Rick Roth de la policía de Lenexa y le informó de lo averiguado en el motel. Wilson también le dijo al oficial que no era la primera vez que oían de John Robinson. Teníamos información sobre el historial de John Robinson y algunos detalles sobre la desaparición de las jóvenes en los años 80 que concordaban con la desaparición de Suzette. En los casos anteriores de mujeres desaparecidas no se halló suficiente evidencia para probar las sospechas, y Robinson resultó ser un hombre difícil de investigar.
Lo que no funcionó en los años 80 fue ir y hablar con Robinson de inmediato, ya que así él supo que la policía lo estaba investigando y que estaban buscando enérgicamente a las jóvenes desaparecidas. Supongo que todos La se policía conocen. cree que esto le dio tiempo a Robinson de cubrir sus rastros. Vamos a empezar. El sargento Rick Roth quería hablar con los detectives retirados que trabajaron en los casos anteriores. Quizás sirva de algo. Vamos a intentarlo. Los trajimos e interrogamos. Teníamos sus informes policiales, queríamos escudriñar a fondo y obtener sus puntos de vista, lo que acertaron en sus investigaciones, lo que no, sus corazonadas, esas opiniones que no estaban en los informes policiales. Mientras más averiguaba sobre Robinson, el detective Roth temía que se le agotaba el tiempo. Pongámoslo a prueba. Creo que Dave... Si esperaba hallar viva a Suzette Ruden, ¿Con vida? De acuerdo, bien, muchas gracias. los detectives procedieron a buscar las pertenencias desaparecidas de Suzette. Hicieron llamados a varias compañías de depósitos en el área, Sí, hola. buscando a una que alquilara depósitos para John Robinson. Sí, gracias. Encontraron una. Los detectives fueron a un depósito con puerta de acceso, obtuvieron los informes y descubrieron que él estuvo ahí el 1 de marzo. Ese fue el día en el que Suzette salió del motel con Robinson. Los investigadores luego centraron su atención en encontrar a los perros. Hola, ¿puedo ayudarle? Sus familiares nos dijeron que si encontrábamos a los perros de Suzette, algo malo le habría pasado a ella. Ellos eran como sus hijos. Un homicidio. Los oficiales La víctima usaron perdió la dos misma perros. técnica con las llamadas y hallaron a los 2 perros de Suzette. Se Fueron parecen mucho a sus adoptados perros, ¿no? después de ser dejados en un refugio. Los investigadores ahora temían que este caso de desaparición se hubiese convertido en un caso de homicidio. Cuando encontramos los perros, fue como confirmar nuestros temores de que en realidad ella estaba muerta. Tenemos su historial. Cuando la policía empezó a temer que no encontrarían a Suzette con vida, todo lo que podían hacer era tratar de encontrar a su asesino antes de que atacara nuevamente. Mientras la policía seguía buscando a la joven desaparecida en Kansas, centraron su atención en el hombre que la vio por última vez, un conocido criminal llamado John Robinson. La policía decidió mantener a Robinson bajo vigilancia, pero no querían que se enterara de su investigación. Sargento Rick Roth. Debido a nuestra falta de suerte en el pasado con John Robinson, decidimos no contactarlo e incluimos a casi todos los detectives en la investigación. La policía puso a Robinson bajo vigilancia. Estaba casado y vivía con una familia en una casa sencilla. Para la investigadora de experiencia Dawn Lehman de la policía de Lenexa, su comportamiento parecía inusual. Hacía varias actividades durante el día, casi siempre solo. Iba a visitar mujeres que llegaban al pueblo. Se encontraba con ellas en hoteles. Muchas de sus actividades en el día eran fuera de su familia. Pero llegaba a casa a las 4 o 5 de la tarde y en ese momento era un hombre de familia. Los investigadores examinaron su basura esperando encontrar algo incriminatorio. Algo que lo vinculara con Suzette Ruden o su oscuro pasado. Además de su vivienda, Robinson también tenía una pequeña granja con varias casas. La detective Lehman fotografió el área. Justo al lado de la residencia había un pequeño establo. Y al lado del establo había algo que parecía chatarra, como cortadoras de césped, barriles, cosas así. Era como un área descuidada. Pero estaban a punto de encontrar una pista más evidente en la estación, donde hallaron una bolsa con documentos destruidos en la basura de Robinson. Encontré algo. Tira por tira, los detectives hallaron sus primeros indicios.
registros telefónicos, cuentas de tarjetas de crédito e historial de Internet. Pero una pieza de evidencia resaltó. Encontramos el recibo para un depósito en Raymore, Missouri. Cuando los investigadores fueron a hablar con la compañía, pudieron averiguar que, de hecho, John Robinson tenía un casillero en el mismo lugar, pero estaba registrado a nombre de una de las otras víctimas. En este punto, todo lo que la policía tenía eran sospechas. Necesitarían evidencia sólida a fin de obtener una orden para registrar el depósito. Sí. Buscaron esa evidencia en los registros telefónicos. Los informes indicaban que había llamado a Suzette cientos de veces. En ese momento. Pero no después de que ella saliera del hotel. Sí. También llamó a otras mujeres, incluyendo a 2 en Canadá. Aquí hay otra. Después se averiguó que algunas de estas mujeres visitaron a Robinson en hoteles de Kansas como Suzette había hecho. Ontario. Consideramos a cada mujer relacionada con John Robinson como una víctima potencial. ¿A las 5 a.m.? El caso de Suzette Roden empezaba a mostrar un esquema criminal aún más grande en cuanto a Sí, Robinson. conseguimos una que creemos que debe ver. Sí. No teníamos idea de cuál era su papel en todo este asunto. No sabíamos si había cómplices en la desaparición de Suzette. No teníamos idea de cuál era su papel y no podíamos contactarlas, ya que no queríamos que John Robinson supiera que lo investigábamos. Como la policía no quería que Robinson se enterara de la investigación, pidieron la ayuda de la madre de Suzette en Newport, Michigan. Encontramos a sus perros. Fue Robinson. Se los voy a Ella mostrar. aceptó ayudarlos a reunir información sobre él al grabar sus conversaciones telefónicas. Podemos monitorear las llamadas. Usaremos... Ella seguiría llamándolo para pedirle información sobre su hija, Haremos arresto. esperando que él Llame. mismo se incriminara. Pero fue demasiado ingenioso. Le dijo que Suzette estaba viajando con otro hombre y que tampoco había oído de ella. No dijo nada que fuese de ayuda a la policía. La historia de Robinson parecía improbable, pero las llamadas hicieron que apareciera una carta de Suzette sellada en San José. Su madre seguía sin convencerse. Todo era extraño, desde las palabras de Suzette hasta el hecho de que fuese una carta. Carolyn Troughton nuevamente llamó a la policía. Paul Morrison fue el fiscal de distrito de Kansas asignado al caso. Y estas cartas que llegaban de México, de California, donde hablaba de lo genial que la pasaba con estos caballeros con los que estaba, no las creímos ni por un segundo, pero creo que el punto es que, primero, no sabíamos si encontraríamos un cuerpo. Creíamos que estaba muerta y desde el comienzo supimos que era un sujeto más sofisticado que un criminal común. Parecía que John Robinson era talentoso en escapar de sus crímenes, incluyendo las desapariciones de 3 mujeres de Kansas una década antes. Para los investigadores, todo indicaba que Robinson era un maestro del engaño. Era un mentiroso. La mayoría de sus crímenes eran financieros. Robó a todas las empresas en las que trabajó y todo indicaba que estafó a todo al que conocía. Justo cuando la policía temía que nunca descubriría la verdad sobre John Robinson, recibieron la llamada de una mujer que lo conoció como el hombre que verdaderamente era. En Kansas, Suzette Roden estaba desaparecida y presuntamente muerta. La policía creía que John Robinson, el sospechoso, era un asesino serial, pero no tenían pruebas. Tienen que encontrar a John. Hasta que recibieron una llamada de una aterrorizada Fui mujer. violada en mi habitación. Robinson había hecho que viajara de Texas. Díganoslo. Y ella le dio a la policía información crucial. Ayer llegué de Texas y... El sargento Rick Roth fue uno de los investigadores No principales. conozco a nadie llamado John Robinson. La mujer fue a la oficina en un estado alterado y preguntó quién alquilaba la habitación en la que estaba. La gerencia le dijo que era John Robinson.
La mujer lo conocía como James Turner. Eso la enfureció y empezó a gritar diciendo que había sido golpeada y violada y que él le había robado. Con la declaración de la víctima, la policía al fin tenía lo que necesitaba para confrontar a Robinson en persona. Policía del Lenexa, queremos hablar con usted. Cuando llegaron, estaba solo en casa. Señor Robinson, hay un par de cosas que queremos saber. Le preguntaron sobre Suzette Roden y las otras mujeres. A la estación, si usted lo Creo- permite, para seguir con la conversación. Afirmó no saber nada. Antes de eso. Bueno, tendrá que esperar ya que está bajo arresto. ¿Por qué? Los investigadores lo arrestaron por robo y agresión de acuerdo con las declaraciones de la mujer de Texas. Con orden en mano, decenas de detectives y forenses se dirigieron al hogar de Robinson. Mientras que el sospechoso era llevado esposado a la estación de policía. Parecía que Robinson atraía a mujeres vulnerables a Kansas con promesas de amistad, empleo o sexo emocionante. Colocaba sus trampas con correos electrónicos, así que los oficiales confiscaron sus computadoras. También encontraron recibos de depósitos, estados de su tarjeta de crédito y recibos de hotel. La detective del Lenexa, Dawn Lehman, explica otros hallazgos. Encontramos varios libros sobre crear nuevas identidades, hacer que alguien desaparezca, cosas así. Hallamos papel membretado de la CIA, la DEA y la ATF. Incluso hallamos información sobre algunas de las mujeres con las que estuvo en los 80 como documentos o notas, quizás para saber con quiénes había hablado entre sus familiares. Pero no hallaron evidencia sobre Suzette Roden. Esperaban encontrarla en sus computadoras. El detective Mike Jacobson de la policía de Overland Park, Kansas, tuvo la tarea de analizar la información en las computadoras de Robinson. Querían que buscáramos a otras víctimas. Querían saber si había fotos de mujeres u hombres en estas computadoras, de gente que no conociéramos. Y si hallamos esa clase de fotos, también querían saber sobre contactos. ¿Acaso John Robinson se comunicaba con otros, especialmente Suzette Roden y otras víctimas que fueron identificadas? Los investigadores descubrieron que los correos que supuestamente enviaba Suzette a su familia en realidad provenían de la cuenta de correo de John Robinson. Eso indicaba que el mismo Robinson los había enviado. La policía esperaba hallar indicios más irrefutables en los depósitos de Robinson. No sé si en ese momento pensamos que había en realidad cuerpos o algo así en los depósitos, pero creímos que allí había algo que lo vincularía con las mujeres desaparecidas. No estaban equivocados. Justo allí. Los investigadores hallaron el equipaje, la computadora, ropa, la identificación y otros objetos personales de Suzette. Aquí están la licencia de conducir y la tarjeta de seguridad social de Suzette. Pero más incriminatorio fue una pila de papeles de oficina con la firma de Suzette. Los papeles incluían una lista de direcciones y cumpleaños de amigos y familiares de Suzette. Esta fue la primera indicación de que Suzette estaba muerta. Tiene los nombres y direcciones de los familiares de Suzette. Pero para probar que había sido asesinada, la policía debía encontrar un cuerpo. Los investigadores empezaron por el lugar que Robinson conocía como la palma de su mano, su granja. Guiaron a perros policías a lo largo de los arbustos, hacia un par de barriles grandes. Los detectives los abrieron cuidadosamente. Adentro encontraron un cuerpo. ¿La encontramos? Sí.
El segundo barril también contenía un cuerpo. 151. Ahora debían probar que John Robinson era un asesino. Detective Greg Wilson de la policía de Overland Park, Kansas. No vemos muchos asesinatos, gracias a Dios. Cuando uno se vuelve oficial de policía, espera no tener que enfrentarse a una situación así. Todo este asunto fue muy abrumador. Ahora los investigadores debían averiguar qué les había ocurrido a estas víctimas y quiénes eran. Era un reto gigantesco. Uno que el forense del condado de Shawnee, Kansas, Donald Poyman, tuvo que asumir. Normalmente los cuerpos se encuentran en bolsas selladas y sabemos cómo examinarlos. En este caso, el solo sacar los cuerpos de los barriles sin contaminar la evidencia era algo complicado. No solo porque eran extremadamente pesados, sino porque había mucho tejido que se había vuelto líquido. Poyman determinó que ambas víctimas eran mujeres jóvenes que fueron asesinadas por un golpe en el cráneo causado por un martillo. Una había muerto un mes antes y la otra máximo 2 años. Cuando supo que los cuerpos fueron descubiertos, Robinson pidió hablar con su abogado. Señor Robinson, los usted investigadores dijo que quería... acataron su petición, pero no sin antes mostrarle toda la evidencia que reunieron en su contra. Solo quiero que observe. La muy evidencia bien. incluía fotos de las víctimas, mapas y archivos de vigilancia. Los investigadores creían que al fin había llegado el turno de Robinson de esperar. Después de meses de investigar al presunto asesino en serie John Robinson, las autoridades en Kansas finalmente lo tenían en custodia. En la cárcel local, él y su abogado trataban de probar su inocencia. Sí, soy John. Fui arrestado por agresión sexual y... Hasta ahora, los únicos cargos en su contra eran agresión y robo a la mujer en Texas. Mujeres, de verdad necesito que hablemos. Pero después de hallar 2 cuerpos en su propiedad, el sargento Rick Roth estaba resuelto a no detenerse hasta llevar a este presunto asesino a sangre fría ante la justicia. Robinson se había escapado una vez. Esta ocasión no lo haría de nuevo. Este fue un caso enorme, el más importante que hubo en Lenexa en cuanto a oficiales y tiempo. Por 2 meses y medio, todos nuestros detectives trabajaron en él. La cantidad de detectives que estuvieron en el caso aumentó a un total de 35. Era una gran cantidad de oficiales. Mujeres, los investigadores mujeres centraron su atención en la evidencia. Aparentemente... Lo primero era identificar a las víctimas encontradas en la granja de Robinson. Se pidió al doctor Daniel Winter, odontólogo forense, que ayudara con la identificación. En el caso de Suzette Troughton, su dentista nos entregó su historial médico y sus rayos X. Obtuve los rayos X y el historial y tomé fotografías. Si Winter hallaba que ambos rayos X coincidían, podía decir con seguridad que los investigadores encontraron el cuerpo de Suzette Troughton. Vimos empastes idénticos en los rayos X ante-mortem y post-mortem. Esto fue suficiente para realizar una identificación positiva. Los registros dentales mostraron que una de las víctimas era Suzette Troughton. Los investigadores también identificaron a la otra víctima como una mujer que estaba desaparecida. Luego centraron sus esfuerzos en vincular a Robinson con el asesinato de Suzette. Empezaron examinando las cartas que la madre de Suzette recibió. La verdad sería revelada en el laboratorio. En la estación de policía de Kansas City, el criminalista Frank Booth extrajo ADN del cuerpo de Suzette. Esperaba compararlo con el material celular encontrado en los sobres que Suzette supuestamente envió a su familia. Quería averiguar quién había enviado esas cartas en realidad. Si puedo detectar algo debajo de la solapa del sobre, así sabré que encontré muestras de saliva. Además, busqué rastros de células epiteliales en el recubrimiento de la boca. Estas células tienen una apariencia muy distintiva y también contienen el ADN que puede identificar a quien lamió el sobre. No era de Suzette Troughton.
El ADN en los sobres coincidía con una muestra de John Robinson. Él pudo haber enviado las cartas para desviar las sospechas sobre la muerte de Suzette. Robinson estaba conectado con la víctima a nivel molecular. Se hallaron cabellos y fibras en el depósito de Robinson que coincidían con los de Suzette. Y una huella en la licencia de conducir de Suzette era de Robinson. Pienso que Suzette Troughton creía haber hallado la oportunidad de su vida cuando viajó hacia acá. Se suponía que obtendría un salario de $65,000 al año y un auto. Se suponía que se quedaría en una mansión de 5 habitaciones, que viajaría por el mundo con John Robinson y su padre, ya que se suponía que su trabajo sería atenderlo. Ella no se lo esperaba. Tampoco había dudas. John Robinson asesinó a Suzette Troughton y a varias otras mujeres. Finalmente fue atrapado por la evidencia. Fue un hecho que no sorprendió al fiscal Paul Morrison. John Robinson estuvo matando personas por casi 15 años y nunca fue atrapado. Él sabía que lo habían investigado 1 o 2 veces, pero que escaparía. Así que creo que en cierta forma había arrogancia en juego, y John Robinson es un hombre muy arrogante. Pero John Robinson no pudo escapar de la evidencia. Fue acusado de 2 cargos de asesinato capital y un cargo de asesinato en primer grado. Obtuvo la pena de muerte. John Robinson creaba trampas meticulosas para acercarse a sus víctimas. Pero al final, estar tan cerca de ellas le hizo imposible escapar.